Saludos primer año, ¿cómo están? Bueno, vamos a seguir trabajando entonces con la unidad 4 de nuestro manual de texto de Santillana, la unidad 4 llamada El capitalismo. Ya estuvimos viendo la definición de capitalismo, pero no viene mal recordarla, ¿eh? Recordemos, además, que el capitalismo es el sistema social y económico en el que vivimos actualmente. Lo que estamos estudiando en esta unidad 4 es el desarrollo previo al capitalismo, pasando por el mercantilismo de los siglos XV, XVI y XVII, el desarrollo comercial, ¿sí? Este desarrollo comercial que se llamó mercantilismo, y viendo los pasos previos a que este nuevo sistema socioeconómico se impusiera en todo el mundo. Recuerden que algo que dije es que si bien el sistema en el que estamos viviendo es el capitalismo, también hay otros sistemas, aunque no sean los principales. Nombramos, por ejemplo, el trueque. En América Latina, el primer mecanismo de comercialización y de supervivencia fue el trueque. ¿Saben en qué consiste el trueque? ¿No? No. Corchao. Que cambiaban un producto por otro. Ese se llamaba el trueque cuando no existía el papel moneda ni la moneda tampoco. El trueque consistía en un intercambio de bienes y servicios avaluados equitativamente. Los productos que una comunidad tenía y no consideraba necesarios los podía cambiar por productos que otro grupo social no consideraba imprescindibles. Mientras en la costa atlántica los productos marinos eran la base del consumo río arriba, los suelos propicios para el maíz ganaban terreno. Así apareció el trueque en tierras precolombinas. Las comunidades intercambiaban un bulto de maíz por unos cuantos pescados, algunas yucas por la carne fresca de una iguana. Y aunque el cálculo de uno y otro producto y su equivalencia entre ellos generó problemas entre las comunidades, el trueque funcionó como medio económico durante varios siglos. Nombramos, por ejemplo, la esclavitud. Sí, aunque estamos en el siglo XXI, aún quedan focos de esclavitud en el mundo. Entonces vamos a trabajar con las páginas 74 y 75. De la página 74 vamos a ver el punto 2, poder comercial de la burguesía. Y de vuelta, no viene mal recordar la definición de burguesía. Entonces voy a empezar a leer el primer párrafo de este punto 2, poder comercial de la burguesía, y dice así: el proceso de enriquecimiento de las naciones europeas tuvo como base el establecimiento de aduanas, a través de las cuales gravaban con altos impuestos las mercancías extranjeras. Entonces, vamos a volver un pasito para atrás con el mercantilismo. Recordemos que era esta forma de comerciar y acumular riquezas, vender lo más posible y comprar lo menos posible. Como se vendía al exterior, se vendía a otras naciones, lo que se establecen son aduanas. Entonces, vamos con la primera búsqueda en internet del día de hoy. ¿Qué es una aduana? Búsquenlo y escríbanlo. Y en este primer párrafo nos encontramos con una palabra que tal vez para ustedes sea nueva: grabar. No estoy hablando de grabar un mensaje de texto que va con B larga. Estoy hablando de grabar con V o V corta. Busquen también el significado de este grabar, no del grabar audios. Recuerden esa diferencia. Muy bien, entonces este punto 2 habla de cómo las burguesías de Francia, Suecia y Holanda se volvieron muy poderosas. ¿Por qué? Porque monopolizaron la venta de ciertos productos. ¿Y qué significa que monopolizaron? Significa que los comerciantes holandeses se dedicaron a comprar fuera y vender en Europa cierto producto, y ellos eran los únicos que compraban fuera y vendían en Europa estos productos. Así monopolizaban la compra-venta de ciertas cuestiones. Por ejemplo, como dice el segundo párrafo del poder comercial de la burguesía en la página 74, monopolizó durante 2 siglos el comercio de sedas y especias entre Europa y Oriente. O sea, nadie que no fuera holandés prosperaba comerciando sedas y especias. Ellos tenían el monopolio de la compraventa de estos productos. Los compraban en Oriente y los vendían en Europa.
Y entonces, segunda actividad del día de hoy, donde dice interpretación de imágenes, en la página 74, vamos a responder la pregunta 2, sería: ¿cuál era la función de esta institución, la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, en el siglo XVII? Esa es la pregunta que ustedes tienen que responder buscando la respuesta en su buscador de internet. Pero no todo fue genial ni pum para arriba, en el camino del desarrollo del capitalismo. Hubo crisis y hubo crisis graves. Estamos hablando de crisis en Europa, siempre en Europa. América era una colonia de las potencias europeas, sobre todo de España y de Portugal. Entonces, cuando se habla de crisis, estamos pensando en la Europa medieval, la Europa del siglo XVII, de los años 1600. Entonces, como vemos en la página 75, en el punto 3, la crisis del siglo XVII, hay varios puntos. Disminución de la población. Hubo un gran descenso demográfico debido al aumento de las epidemias, pestes y hambrunas. Busquen la definición de hambruna y escríbanla. ¿Y qué pasa cuando disminuye la población? Baja la mano de obra. ¿Por qué? Porque si tenemos una población de 1000 personas y son 500 las que se encargan de sembrar y cosechar el alimento, y de esas 500 se mueren 400, solo quedan 100 para trabajar. Se va a sembrar y a cosechar mucho menos alimento. Los otros 500 que se dedicaban a otra cosa, algunos van a tener que abandonar esas tareas a las que se dedicaban para pasarse a sembrar y plantar alimentos. Pero mientras tanto se va a producir menos alimento y más gente va a fallecer porque no va a haber comida, ¿sí? Esto es un problema gravísimo. Y a su vez, como van a escasear los alimentos, van a subir de precio. La gente va a especular. Bueno, hubo retroceso económico, hubo parálisis de la expansión, o sea, toda esta expansión que se venía dando previo a esta crisis se paraliza. Llega un punto en el que las potencias no pueden expandirse más. ¿Por qué? Porque ya habían descubierto todo. Y recuerden, cuando digo descubrir, América ya existía previamente a que llegaran los españoles, ¿verdad? Cuando uno dice descubrir, es que Europa descubrió para sí misma América, por ejemplo. Ya no había más territorios para descubrir. Ya llevaban 150 años colonizando América, casi toda Asia, etc. Descontento social. Y claro, si uno no tiene para comer, si uno tiene que trabajar muchísimo más y pagar mucho más por su propia comida, porque hay gente especulando o porque hay escasez, entonces suben los precios, hay descontento social. Y se protestó en Suiza, en Portugal, en la zona de Nápoli, en España, en la zona catalana, lo que hoy sería alrededor de Barcelona, una ciudad mundialmente conocida no solo por su arquitectura y su arte, sino por su equipo de fútbol, ¿verdad? Y finalmente la guerra de los 30 años. Imagínense una guerra que duró 30 años, la cantidad de recursos que se llevó esa guerra. La guerra de los 30 años. Fue una guerra librada en Europa Central entre los años 1618 y 1648.
El origen de la lucha fue principalmente religioso, consecuencia del enfrentamiento entre la facción fiel a la Iglesia católica y los partidarios de la reforma de la Iglesia propugnada por Lutero. Posteriormente dejó de ser una guerra de religión y se convirtió en una contienda dinástica entre los príncipes alemanes para frenar el poder de la familia Habsburgo. Vamos a hablar más a fondo de sus causas. El detonante de la guerra fue el enfrentamiento debido a la libertad religiosa. Pero rápidamente quedó claro que el principal interés de Francia y Suecia, las dos grandes potencias europeas, era expandir su influencia hacia el centro de Europa y contener el poder del emperador alemán. Esta guerra por la hegemonía en Europa se fue extendiendo en las demás potencias, se acabaron participando Alemania, Holanda, Dinamarca y Suecia del lado de los protestantes, y Francia, Bélgica y la otra parte de Alemania del lado de los católicos. Las consecuencias de la guerra. Los resultados económicos de la guerra fueron muy serios. Para las potencias derrotadas, las pérdidas territoriales causaron un parón económico. Para los vencedores, las pérdidas se reflejaron en la industria. Finalmente llegó la Paz de Westfalia. Este es un conjunto de tratados relacionados entre sí porque supusieron el fin de la guerra, reconociendo la independencia de las Provincias Unidas de los Países Bajos y de la Confederación Suiza. Entonces tenemos descenso de la población, baja de mano de obra, aumento del valor de las comidas, descontento social, retroceso económico y encima guerras. Un caldo de cultivo para una crisis fenomenal, ¿verdad? Entonces, para terminar, busquen información sobre la fronda. Fíjense en la página 75, bajo el título de Más información, ¿sí? Ya habla de la fronda, pero yo quiero que busquen otra. Recuerden, no pueden usar Wikipedia, ¿sí? Busquen otras fuentes de información. Entonces, para terminar, ¿qué fue la fronda? Busquen un poquito de información y escríbanla. Y esa ha sido la clase de hoy, espero que les haya gustado y nos estaremos encontrando próximamente.